Un saludo a todos los que vean este video y también a la licenciada Eneida López, quien actualmente es la que nos imparte el curso de Economía en la Universidad Regional de Guatemala. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que marcó a Guatemala, como podemos ver en la imagen, verdad y justicia. Y en este caso estamos hablando del conflicto armado interno. Sin antes presentarme, mi nombre es Marco Sola. Actualmente estoy finalizando el segundo semestre de auditoría en la Universidad Regional de Guatemala. Entonces, el conflicto armado interno significó una lucha violenta por el poder, quienes habían personas y grupos que tenían poder, tenían dinero y eso les otorgaba como que una fuerza para poder mandar a aquellas que no la tenían. La construcción del enemigo interno fue una justicia para llevar a cabo las acciones represivas que se desarrollaron después de la invasión liberacionista de 1954 en Guatemala. El curso de la violencia significó la muerte y persecución de muchas personas. En este caso, pues, en ese entonces murieron muchas personas porque surgió ese conflicto entre grupos, entre las personas y entonces habían familias que totalmente desaparecían y habían sobrevivientes, a veces habían niños que se quedaban huérfanos o los padres perdían a sus hijos en ese entonces. El desplazamiento de miles de sus lugares de origen, la destrucción de mucho patrimonio y el dolor de los sobrevivientes. En este caso, pues podemos ver aquí en esta imagen que hay algunos soldados golpeando a unas personas. Pues esto se daba en ese tiempo porque ellos abusaban del poder que tenían para poder a veces humillar y hacer de menos a las personas que no contaban con una defensa, y también pues se violaron lo que son sus derechos, los que actualmente pues poseemos todos nosotros como seres humanos. La idea de no tolerar ninguna oposición llevó a construir un enemigo imaginario que terminó en la sospecha de todas las personas como posibles amenazas o enemigos. Es decir, casi todos pues teníamos un enemigo. Entonces, en ese entonces ellos tenían un enemigo. De esta manera, para el Estado guatemalteco, el enemigo fue toda la sociedad y se persiguió no solo a los que estaban involucrados en los hechos armados, sino a todo tipo de opositores o descontentos, incluso aquellos que no favorecían a las acciones armadas. Habían personas que no estaban ni de un grupo ni del otro grupo, sino tenían como que una postura neutra, pero en fin ellos fueron también afectados por esto porque esto fue general. Y después de todos esos conflictos, después de que hubo tantas muertes en ese entonces en Guatemala, se dio lo que son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz consisten en 12 acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unión Nacional Guatemalteca entre 1991 y 1996 para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno que afectó al país durante más de 3 décadas. Acá vemos en la imagen dos personas que en ese entonces pues se sentaron a hablar y pues ellos llegaron a una conclusión de que ya tenía que cesar lo que es la violencia porque al final no se conseguía nada, se moría mucha población
y al final pues era un problema muy fuerte que se dio en ese entonces. Entre los 12 acuerdos podemos destacar el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, lo que es pues la violencia con armaduras y por ejemplo con explosivos, con armas de fuego y todo lo demás. Entonces se llegó a ese acuerdo de que pues ya no tendrías, por ejemplo, las personas ya no tenían que matar a otras personas sin justificación, y también el acuerdo de paz firme y duradera. Esto significaba que totalmente en ese entonces, cuando firmaban la paz, ya no había razón para poder generar otro problema, porque después de esa firma tendría que eh, cesar la violencia, y por lo cual ellos estaban obligados a tratar bien a las personas, independientemente de quién sean o de qué tipo de clase sea. Ahora veremos lo que es el impacto en la economía. Acá, como podemos observar en la segunda imagen, eh, nos indica de que en temas de infraestructura, Guatemala fue totalmente afectada, porque en ese entonces hubo tanta violencia que algunas de las infraestructuras quedaron demasiado dañadas. Entonces eso pues influye y afecta a la economía de Guatemala, porque es un recurso, o sea, el dinero que ya no se va a regresar, sino que al contrario, se tenía que recuperar esa infraestructura. ¿Y qué se tenía que hacer? Pues invertir para poder nuevamente tener esa infraestructura. Además de ello, se afectó a pues a la macroeconomía, a la microeconomía, a todas las personas que contaban con un negocio. Entonces ellos pues perdían gran parte del tiempo para poder negociar, perdían lo que es materia prima, perdían muchas cosas, porque en ese entonces lo único que en lo que se enfocaban era en generar más problemas y no generar desarrollo para cada persona, sino que generar y obtener un poder que al final pues provocó mucha violencia y provocó que en la economía afectara, porque las personas, habían personas que sí tenían como que una economía alta y eso les llegó a afectar, pero existían otras personas que no tenían la misma capacidad y se mantenían, por ejemplo, y vivían de lo que ellos generaban día a día. Y todos esos días, todo ese tiempo que se perdió, pues ellos de gran manera fueron afectados, porque de eso, pues ellos tienen que comer, ellos tienen que vestirse, y pues ellos perdieron gran parte de la economía, perdieron como que una estabilidad que ellos venían manteniendo, y de eso se generó también lo que es parte de una sequía, se generó lo que es una pobreza, se generó más pobreza de lo que ya existe en Guatemala. Acá en la última imagen que vemos, pues es la bandera de Guatemala, que está manchada de sangre. Esto se dio por varias muertes que se dieron en Guatemala, no solo de cientos, sino de miles de personas inocentes que murieron por causas pues de poderes y del conflicto que pasó en Guatemala. Y pues lamentablemente no, no tuvo casi como que coherencia, porque involucraron a personas inocentes que no tenían nada que ver. Incluso habían personas que desconocían de todo lo que pasaba, pero al final pues de gran manera afectó tanto en sus economías como también afectó al gobierno, afectó a muchas empresas, a muchos empresarios que generaban, a veces generaban poco, pero todo ese esfuerzo que ellos ya tenían, que ya construyeron, al final terminó porque se generó este conflicto,
Por supuesto que todos esos problemas de escasez y el impacto que dio en la economía no se dio al instante, sino en 2, 3 años ya se daba lo que es el resultado de todo lo que se había generado. Y bueno, pues ha sido todo por hoy, lo del conflicto armado y lo de los acuerdos de paz. Y pues con esto concluyo y pues animarnos a todos los compañeros de la universidad o todos los estudiantes que andan estudiando en el 2020, ya que se nos presentó pues lo que es el COVID-19 y todo cambió y todos debemos de adaptarnos a lo que vivimos hoy en día y pues ánimo a todos los compañeros y a salir adelante. Pues únicamente ha sido todo por hoy y muchas